Hace poco terminé el libro de la biografía de Steve Jobs. Empecé a leerlo porque un amigo mío me lo recomendó. Entonces dije, la verdad, yo confío muchísimo en ti, voy a leerlo. Entonces lo puse en mis listas. Y al empezar a leerlo, empecé a tener una energía bastante peculiar, que no con todos los libros suelo tenerlo. Y dije, vamos a darle esta oportunidad a este libro. Aparte es muy interesante el saber las perspectivas diferentes de cada persona que ha innovado, que ha creado y ha tenido éxito en esta vida. Y en este caso le ha tocado a Steve Jobs. Y la verdad es que quedé fascinada. Steve Jobs es una mente increíble. Bueno, era. Aunque la verdad, no importa cuánto era, quedó tanto su marca con este libro como lo que es con la compañía Apple. Y es un libro que realmente me fascinó, me encantó y es por eso que hoy me nació hablar de ello. Hay muchas cosas que a lo mejor puedo tener en anotaciones, en escritura, en ideas de contenido, pero la verdad es que hoy me nació bastante el poder hablar de este libro de Steve Jobs. Aquí tengo 5 aprendizajes que yo saqué de este libro de Steve Jobs que siento que es lo que más pegó en mí, que es lo que más vi yo como algo que a lo mejor puedo conectar con ello, o simplemente fue lo que me impactó y me dio una perspectiva diferente de vida. Independientemente de todo eso, igualmente es algo que yo dije, lo quiero relatar con las personas. Yo me ponía a hablar con mi mamá sobre todo esto que veía Steve Jobs, como lo que pensaba al día a día cuando yo iba leyendo mi libro. Y dije, cuando lo termine, simplemente lo que dio mi perspectiva a este libro, voy a transmitirlo, voy a comunicarlo, voy a simplemente compartirlo con la comunidad para que también vean cómo es mi perspectiva con la vida e igualmente sepan un poquito más sobre Steve Jobs, o a lo mejor alguien que ya también lo leyó diga, es cierto, Lidia tiene razón, yo también pienso que a lo mejor esta perspectiva de Steve Jobs era muy interesante, aunque a mí antes no se me había percibido de esa manera. Por ende, empecemos con estos 5 aprendizajes. La enseñanza o aprendizaje número 1, la espiritualidad. Steve Jobs, a lo mejor muchas personas no lo percibían de esta manera, pero era una persona sumamente espiritual. Y es que muchas veces la espiritualidad no lo conectan con el hecho de ser alguien realmente honesto o tener una característica de carácter, por así decir, colérica o por así decir, algo fría y directa y demasiado honesta con las personas. Y es que esto no tiene mucho que ver en realidad, simplemente son características y personalidad de las personas, pero todos tenemos un grado de espiritual y Steve Jobs no era la excepción. Estaba obsesionado con toda esta filosofía de monjes, lo que eran los ayunos, lo que era la alimentación, la alimentación de manera ya sea vegana o vegetariana, hasta llegar al punto de no comer por días, por semanas, simplemente por esta ideología de desintoxicación con uno mismo. Y la verdad es que se me hizo bastante interesante, porque yo también he llegado a efectuar un poco de estas prácticas. No así de que no dejo de comer un día y así, no a ese grado. Porque yo también empecé a leer libros de filosofía yogi, de a lo mejor de filosofías de monjes, de filosofía de lo que hay en nuestro alrededor, pero para poder conectar con mi persona, con mi yo cuántico, con esa persona que está más allá de lo que es mi persona física, sino mi persona espiritual, mi persona en alma. Es un aprendizaje que simplemente es algo que yo estaba empezando a arraigar mucho a mi vida. Y al empezar a leerlo en una persona con esta magnitud o con esta, por así decir, conciencia, como lo que es Steve Jobs, me quedé, estoy o por el camino correcto o simplemente la verdad puedo de verdad conectar con lo que es esta mentalidad de esta persona. Y es que a lo mejor tú no te sientes cómodo haciendo estos ayunos, y está bien, yo tampoco. A lo mejor no te sientes a gusto simplemente comiendo en carbohidratos fruta en todo este rato o en todo el día, está bien. Yo sí lo he hecho, la verdad. Y es una de las cosas por las que siento yo inconscientemente es que Steve Jobs dijo, ¿cómo le ponemos a esta empresa? Apple. Estaban en camino para simplemente presentar lo que era este nuevo prototipo que ellos habían inventado.
y dijeron, tenemos que ponerle un nombre a esta empresa, tenemos que ponerle un nombre a este proyecto. ¿Cómo le ponemos? Steve Jobs, Apple. Y hasta ciertamente inconsciente por estas mismas ideologías y enseñanzas que tenía del mundo monje y de la espiritualidad, de manera inconsciente fue lo que vino a su mente y fue lo que se quedó en esta vida. Y la verdad es que me fascina bastante lo que es la espiritualidad y me fascina bastante ver que personas como Steve Jobs o a lo mejor otros grandes emprendedores, creadores, innovadores han tenido estas ideologías. Aprendizaje 2. La sencillez. Para cada producto, para cada cosa de su vida, Steve Jobs simplemente buscaba que fuera más sencillo, simplemente pudieras ahorrar más tiempo haciendo ciertas cosas. Y es algo que yo valoro muchísimo, no solamente de Steve Jobs y su mentalidad, sino que esto lo llevó a sus productos y a la marca como lo es Apple. Como sabemos, muchas personas en esta marca, todo está muy conectado. Hay una facilidad de uso con los usuarios. Cuando empiezas a tener un Apple, no puedes a lo mejor simplemente pivotear a otro tecnológico o simplemente otro producto que ya no tenga que ver con esta misma marca, porque esa accesibilidad y facilidad de poder conectarte y de simplemente hacer cosas de manera súper sencilla y de manera muy interactiva en lo que es la interfaz de Apple, es lo que hace magnífica a esta marca y es lo que Steve Jobs veía todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto más fácil? ¿Cómo podemos hacer que a lo mejor en vez de que tarden un minuto las personas aplicándole esta aplicación, haciendo esta actividad en nuestro celular, en nuestro producto, tarden 20 segundos? Es un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esta sencillez? ¿Cómo podemos facilitarle la vida a las personas? Y cada vez más sencillo, delgado, sencillo. ¿Cómo podemos hacer esta calidad, pero que siga siendo muy sencillo y hasta más sencillo y hasta más sencillo? Y si se dan cuenta, cada vez los productos Apple van haciendo una accesibilidad mucho mayor o simplemente una sencillez muchísimo más arraigada a lo que es la filosofía de ello. Entonces es algo que simplemente me fascina. Es algo muy notorio igualmente esta sencillez y esta diferencia de interfaz en lo que son los dispositivos Apple. Y la verdad, el poder hacer estas cosas sencillas, porque muchas veces lo difícil es hacerlo fácil, no hacerlo difícil. Si te pones a pensar, ¿cuántas veces no ha sido a lo mejor más fácil para ti el quedarte en lo fácil y es lo que simplemente te ha dado más resultados? Quedarte en lo fácil y hacerlo difícil en realidad te dio menos resultados. Y es toda una analogía, es toda una filosofía y me encanta porque es una mentalidad que tú la puedes inculcar en tu día a día y al mismo tiempo esta persona la puso en sus productos y dio un éxito total. Con la sencillez también quiero recalcar lo que es la calidad y el diseño. ¿Por qué? La calidad es algo que tú sientes, tú puedes sentir físicamente, pero el diseño es algo que simplemente ves y percibes, pero de alguna manera igualmente lo aprecias. ¿Cuántas veces no ha habido un producto, un software que a lo mejor era igual de accesible, igual de buena calidad que a lo mejor otro software, que otro sistema operativo, pero ese diseño, esos colores, esa manera de tú poder navegar, de poder hacerlo sencillo pero al mismo tiempo bonito, elegante, minimalista o cualquier diseño que a ti te guste, es lo que te impulsó a poder usar más de ese producto, es lo que te impulsó a poder interesarte más en esa persona, en esa actividad. ¿Cuántas veces no es lo que te ha llevado a ese impulso de simplemente de creatividad y de venerar lo que está a tu alrededor? El simple hecho de tú ponerte a ver una pintura y poder filosofar, poder observar la hermosa o simplemente lo hermoso que es el atardecer o cualquier cosa que está a nuestro alrededor, va mucho de lo que somos bastante visuales, lo queramos aceptar o no. Y el poder observar eso en productos de nuestro día a día, que podamos estar usando como un teléfono, computadoras, y después que hasta salieron iPads y lo que fue el iPod y muchísimas cosas que dio esa facilidad, pero al mismo tiempo algo hermoso que teníamos con nosotros. Siento que es algo que también es algo con lo que realmente conecté. Muchas cosas que yo estaba haciendo simplemente quería que fuera, sí, a lo mejor información de calidad,
Sí, a lo mejor información que estaba más sencilla y estructurada, pero al no ser bonito, al no ser algo de diseño que me llamara la atención ver, me di cuenta que me estaba complicando el seguir adelante. Muchas veces en mis trabajos, el simple hecho de no poder subrayar con un color que me gusta, simplemente ya no me hacía un trabajo atractivo de estudiar y que yo disfrutara. Es algo sumamente interesante. O igualmente yo que me dedico mucho al desarrollo de los agentes de inteligencia artificial o desarrollo de simplemente software y esta investigación, me di cuenta que a la hora de yo poder inculcar el UI, este diseño, a lo que son las plataformas, a lo mejor una animación más 3D, a una página web, como que me dio ese impulso, me daba ese impulso de decir, me gusta más lo que estoy haciendo. Y es por ese diseño, y por ese diseño yo también le estaba dando más valor. Y a ese más valor, aparte de tener la parte técnica, le daba más calidad a mi producto, a mi persona, a mi serie, a lo que yo estaba haciendo. Y disfruto más del proceso. Y siento que igualmente muchas de las personas cuando usan un producto Apple disfrutan más del proceso de navegar por lo que es el dispositivo, por ese buen diseño que tiene y esa buena calidad que tienen todos los dispositivos. Entonces siento que tener esa mentalidad de excelencia, de calidad y de buen diseño en nuestro día a día, siento que nos va a impulsar muchísimo a la productividad y al mismo tiempo innovar y crear cosas nuevas. Lo siguiente es algo sumamente interesante, porque yo siento que no muchos lo observaron cuando recién salió, o yo digo que sí, o inconscientemente les gustó, o es algo que simplemente yo observé desde que yo era una persona muy niña, desde que era una niña chiquitita que simplemente estaba en el mundo observando lo que está a su alrededor, observando la vida. Y es que es lo circular, lo redondo. Yo sé que esto suena bastante raro, yo sé que, Lidia, cómo esto es una enseñanza, un aprendizaje de Steve Jobs para ti. Y es en realidad la esencia de la diferencia. La esencia de lo diferente, lo que realmente me conmovió, en lo que viene a lo que es ser circular, en lo que viene a ser algo redondo. Porque Steve Jobs observó todo a nuestro alrededor es algo cuadrado. Todo nuestro alrededor es algo que simplemente si tú ves un celular, o bueno, en ese tiempo no necesariamente un celular, pero a lo mejor esta caja todo es cuadrado, todo tiene estas dimensiones y no está mal que tenga este ángulo de 90 grados que da esta parte cuadrada y así, pero en realidad todo tiene la misma forma. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Y lo crean o no, es algo que peleó mucho Steve Jobs. La gente le decía, estás loco, ¿cómo vamos a simplemente hacer algo de diseño cuadrado? Estás chiflado, no tiene sentido, todo tiene este diseño cuadrado en lo que respecta a los diseños de las cosas. Y si se dan cuenta y ustedes observan bien los celulares Apple, tienen esta curva, pero de alguna manera que los hace diferentes a otros celulares, o al menos es algo que yo siempre observé cuando yo era chiquita. Cuando yo observaba celulares, veía que a lo mejor por centímetros de largo, de ancho, de curva, en lo que son los extremos de lo que son los celulares y dispositivos, de alguna manera Apple siempre se percibía de una manera más circular, más redonda y al mismo tiempo más diferente. Y yo decía, entre los celulares, el más bonito es este. Si yo quisiera un celular a largo plazo, cuando yo estuviera más grande, yo quisiera un celular como ese, porque es algo diferente, es algo redondo. Y sí, no es lo usual, pero esa era la magia de Steve Jobs. Agarrar lo que a lo mejor no era usual y era muy diferente, pero hacerlo magnífico, darle su toque, su calidad y realmente hacer magia en lo que es respecto a nuestros sentimientos y los productos que nos da Apple. La última enseñanza que realmente me dejó pensando y muchas veces he tenido como por así decir, conflicto en mi persona, conflicto en mi mente, es el desapego y la pasión que tiene. Desapego hacia el dinero y pasión hacia lo que hace o hacía. Lo que pasa es que muchas veces cuando empiezas en el mundo del emprendimiento, empiezas con esta mentalidad
y todas estas imágenes que te ponen en redes sociales sobre sí, vas a ganar mucho dinero y vas a tener una vida diferente, pero en realidad jamás te ponen la perspectiva de disfrutar tu proceso, disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar los productos que estás haciendo, disfrutar de todo lo que está alrededor de ti. Solamente te ponen, sí, mira, vas a llegar aquí, vas a tener mucho dinero. Y cuando estás en ese proceso, te das cuenta de que en realidad el tener todo ese dinero no es lo que te hace esencial para el valor que tú vas a compartir. Y Steve Jobs es algo que simplemente, gracias también al primer punto de aprendizaje de la espiritualidad, logró conectar con esa esencia auténtica de su ser y decir, yo quiero ser más, yo sé que soy más que mi parte física, entonces en mi día a día yo no me quiero basar por las partes físicas que están a mi alrededor. Yo quiero basarme en la materia, de la energía, de lo que yo produzca, del valor. Es por eso que Steve Jobs tenía este desapego al dinero, no quería que simplemente ser influencia de esto. Y sí, a lo mejor en ciertas ocasiones tomaba decisiones que le beneficiaban más económicamente de acuerdo a inversiones, a las acciones y diferentes conflictos que llegaba a tener con personas por esto mismo. Pero en realidad siempre se enfocaba en su pasión. Si no salían las cosas como él quería, como su intuición, gracias a la espiritualidad también, su intuición, su conciencia le decía, no se hacía, lo cambiaba todo. Y sí, muchas veces sí, escuchaba a las personas, aunque él no lo aceptara o simplemente se ponía en su mente distorsionada, en otro mundo, por así decir, porque estaba en otra realidad cuando estaba creando, cuando estaba innovando. Es lo que hace magnífico a Apple y es lo que hizo magnífico a la mente de Steve Jobs. Sí, era una persona que no llegaba a ser muy empática o de esta manera o del otro de manera social. Pero quitando eso, era una persona que realmente aportó al mundo y dio una perspectiva diferente. Y si no fuera por esas personas diferentes como lo que hizo Steve Jobs, que realmente se dejaron llevar por esa pasión, por el valor, por lo que iba a producir, por lo que iba a dejar en el mundo, independientemente de esa parte monetaria, siento que no seríamos lo que somos ahora. Así de exagerado. Si no fuera por estas diferencias tan pequeñas o tan grandes que puede llegar a tener alguien. Y es que era tan apasionado que le gustaba que las cosas salieran de acuerdo a él. Si se equivocaba, pues se equivocó, y si se enojaba y todo, pero lo hacía con pasión y lograba disfrutar ese proceso. Y es algo que al emprender es muy importante. E independientemente de todo el dinero que hizo, disfrutó su proceso, disfrutó esa parte de su vida que realmente le dio algo a cambio y para compartir a todos nosotros. Y la verdad, gracias a esto, a este libro, me di cuenta de muchas de las coincidencias y sincronicidades de mi día a día. Este libro no solamente lo empecé porque mi amigo me haya dicho, yo lo quiero muchísimo y la verdad lo aprecio y confío mucho en él, y dije, voy a empezar a leerlo. Igualmente yo ya lo quería leer, yo ya había pensado en esto, pero más me nació porque cuando yo iba a mi universidad a entrenar, a estar en este auditorio de básquetbol, me fascina el básquetbol, había una pancarta, un póster gigante con esta frase de Steve Jobs que decía, aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Todos los días yo me sentaba en las gradas y leía esta frase. Simplemente me quedaba pensando, entrenaba o simplemente estaba botando el balón antes de tirarme, volteaba y veía la frase y decía, qué magnífico, qué buena mentalidad, qué mentalidad tan disciplinada y tan apasionada por hacer un cambio o simplemente hacer algo en este mundo. Y la verdad es algo que simplemente mi intuición, y conforme iba leyendo y conforme me iba sabiendo más sobre Steve Jobs, todo lo que es la marca,
me encantó y dije, tengo que yo también transmitirlo. Y estas pequeñas cositas, que a lo mejor no son muchas y a lo mejor se puede hacer un video más largo, pero son las cosas esenciales que yo me llevo de este libro, de esta biografía y de esta persona y de esta marca. De hecho, este video se está grabando con un celular Apple y si el universo, Dios, la fuente, como quieran llamarle, quiere y se va a hacer, igualmente voy a adquirir un iPad. Entonces, también igualmente siento que logré tener como esta conexión con la marca. Igualmente yo espero poder hacer también videos para aquellas personas que igualmente les gusta mucho lo que es la persona de Steve Jobs, lo que fue su creación, su mentalidad e igualmente los productos. Subiré más videos, contenido, igualmente comunicación sobre esto. Espero puedan analizar este video. Es algo que realmente me nació, es algo que simplemente quería compartir. Entonces espero también puedan leer este libro. Voy a buscar el PDF en internet y se los voy a dejar en los comentarios o algo por el estilo. Entonces léanlo, de verdad, léanlo, o audiolibros. Yo lo consumo mucho audiolibros e igualmente me ayudó bastante. Pueden ustedes conseguir los 3 meses gratis que tiene Audible, sí, esta plataforma de Amazon para escuchar, para los libros, para los audiolibros. Entonces, espero de verdad tengan un muy buen día, espero hayan disfrutado de estas enseñanzas, de estos aprendizajes y de esta mentalidad que yo me llevé, y espero compartir con gran pasión y con felicidad y simplemente gloria a todo el mundo. Y pues bueno, sigamos aprendiendo. Bye bye.